que aducción y conductora es lo mismo. O sea que en esta unidad nos vamos a referir a la conductora. El objetivo que tiene esta unidad es que ustedes dominen los conceptos básicos sobre las tuberías de aducción que se colocan en los sistemas de distribución. Hay que comenzar diciendo que ya ustedes saben calcular las pérdidas de carga en estas tuberías. Por ende, como ustedes ya en las hidráulicas le dieron cómo calcular las pérdidas de carga, nosotros no vamos a hacer hincapié en eso. ¿Hay alguien que tiene el micrófono abierto, por favor? Bueno, vamos a ver entonces en primer lugar qué se define como aducción. Dice que la aducción es el sistema encargado de la conducción o transporte del agua desde la hora de toma hasta la red, ya sea por medio de tuberías, como vemos acá, por medio de túneles o por medio de canales. Es importante aclarar acá que en el caso de los canales, como ustedes pueden ver acá, son canales que son tapados. ¿Está claro? No se pueden colocar como aducción canales abiertos. ¿Por qué? Porque si los canales están abiertos se van a contaminar el agua durante el trayecto. Por eso es que en el caso de los canales, como vemos acá, se viene tapando el canal. ¿Está claro? O sea, que la aducción es aquella que se encarga de transportar el agua, acercármela desde la fuente, que muchas veces no ocurre como en Santa Cruz. En Santa Cruz tenemos la bendición, o hay la bendición de que el agua está bajo la ciudad, pero en la gran mayoría de los casos ustedes se van a encontrar que la fuente está alejada de la ciudad y que por consiguiente va a haber que concebir una tubería de aducción para llevar el agua desde la fuente hasta el lugar donde se asienta la población. Vamos a hablar un poquito acerca de la capacidad de la aducción. Cuando hablamos de la capacidad es como nosotros determinamos el caudal con el que vamos a calcular nuestra tubería de aducción. Dice que cuando nuestro sistema de distribución de agua incluya un tanque de almacenamiento, o sea que tengamos un tanque ya sea elevado o apoyado sobre el terreno, semienterrado, el cálculo de la capacidad de la aducción que se deberá entregar debe ser igual al consumo máximo, el caudal de diseño con el que vamos a diseñar la tubería de aducción es en función al consumo máximo horario. ¿Qué significa eso? Para nosotros poder definir el diámetro y calcular las pérdidas de carga y las velocidades de circulación en la aducción, nosotros tenemos que en primer lugar fijarnos el caudal que va a transportar esa tubería para que en función a ese caudal nosotros podamos definir nuestro diámetro, nuestras pérdidas de carga y la velocidad de circulación. ¿Qué nos dice esto? Que cuando nosotros tengamos un tanque de almacenamiento, o sea que la aducción va a transportar el agua y entregarla a un tanque de almacenamiento para de ahí distribuirla, en ese caso el caudal con que calculamos la aducción va a ser igual al consumo máximo horario. Y ustedes dirán, ¿y el resto de los consumos, el comercial, el industrial, el institucional y el de incendio? Bueno, eso van a estar contemplados en el tanque de almacenamiento y por ende a la hora de que salga el caudal del tanque a la red, nosotros estamos entregando el máximo horario y el resto lo aporta el volumen de agua que tenemos almacenado en el tanque. Ahora bien, si no existiera tanque de almacenamiento, lo que significa que de la fuente vamos a entregar directo a la red de distribución, en ese caso no nos queda otra alternativa que la capacidad, calcular la capacidad de nuestra aducción a partir de considerar el caudal de diseño donde se incluyen todos los caudales de consumo. El máximo horario más el comercial más el industrial más el de incendio. ¿Está claro? ¿Por qué? Porque aquí sí ya no va a haber un tanque donde tengo un volumen que me va a permitir entregar el resto de estos caudales.
¿Está claro? Si tengo tanque, voy a llevar con la aducción el agua a un tanque para del tanque entregar a la red, el caudal de cálculo de la aducción es igual al máximo horario. Si no tengo tanque y el caudal que va a transportar la aducción es directamente de consumo de la red, entonces lo calculo por el caudal de diseño completo. ¿Está bien? Eso hay que tener en cuenta. Vamos a ver en el punto 3 los requisitos que debemos tener en cuenta a la hora de seleccionar la ubicación del trayecto de nuestra aducción. O sea, vamos a ver qué requisitos debo tomar en cuenta a la hora de seleccionar el trazado de la aducción. Bueno, en primer lugar tengo que considerar los planos topográficos, porque como la aducción va a recorrer grandes distancias, entonces es muy importante tener la topografía para decidir el trazado de la aducción. ¿Está bien? En segundo lugar, tengo que tener los estudios de suelo por donde voy a cruzar con la aducción para saber en base al tipo de suelo que tengo, bueno, si me conviene colocar la aducción enterrada o si me conviene colocar la aducción superficial. ¿Está bien? Entonces tengo que tener en la línea que yo he definido como trazado de la aducción los estudios de suelo. Tengo que tomar muestra para saber qué tipo de suelo tengo en el trayecto. Por otro lado, tengo que tener datos biológicos. ¿Qué significa eso? Muchas veces la aducción, y sobre todo acá en Santa Cruz, en Bolivia, va a pasar por laderas de montaña, porque en su trayecto se encuentran irregularidades en el terreno, irregularidades topográficas. Entonces, en esos casos, yo tengo que saber las características geológicas de esas montañas. ¿Por qué? Porque si yo voy a pasar por un lateral de una montaña, mi aducción, ¿qué tal que se derrumbe la montaña? Si se derrumba la montaña, me puede destruir la aducción y dejo la población sin agua. Entonces también es importante tener datos geológicos de la zona por donde va a circular mi aducción. En cuarto lugar, tengo que considerar el requerimiento especiales, de obras especiales. Por ejemplo, puentes, canales, sifones, entre otros. ¿Qué pasa? Que se me puede presentar el caso en que cuando yo hago mi trazado de la aducción, me voy a encontrar, por ejemplo, que tengo una quebrada, que tengo un río, que tengo una vaguada, entonces tengo que cruzar a través de ella, ya sea con un puente canal o con sifones invertidos, dependiendo de si la aducción puede ser tocada por el agua de circulación de ese cauce. Y en quinto lugar, debo considerar la propiedad del terreno. O sea, siempre las aducciones, estas obras tienen que pasar no pueden pasar, perdón, por terrenos de propiedad privada. ¿Por qué? Porque las aducciones van a requerir, como toda instalación o obra hidráulica, van a requerir de inspección, de mantenimiento e inclusive en algunos casos de reparación. Entonces no puede ser que yo la pase por un área privada y que el día de mañana ese privado no me deje ingresar a hacer un mantenimiento, una reparación o una inspección. Por eso tiene que chequearse que pasen por áreas que sean de dominio público y no privado. ¿Está bien? Bueno, vamos a ver algunos requisitos que yo debo tomar en cuenta en el trazado de la aducción. A la hora de seleccionar el trazado de la aducción, se deben considerar los siguientes factores. En primer lugar, que la conducción sea cerrada. Ya lo dijimos, porque es cerrada para que no esté en contacto con la atmósfera y no se contamine, pero además que sea presión en lo posible. ¿Por qué es importante que la aducción sea presión? Porque cuando yo trabajo con aducción a presión, estoy disminuyendo, porque estoy aprovechando el mínimo diámetro para garantizar la presión del flujo en la tubería, y entonces estoy disminuyendo diámetro, con lo que reduzco costos.
Hay veces que esta aducción recorre grandes distancias, grandes longitudes y son costosísimas. Por ejemplo, les puedo poner un ejemplo en mi país. En el oriente de Cuba no llueve casi nunca, o sea que es una zona seca. Al no tener agua, entonces al ser una zona seca, hay una conductora, una aducción que transporta del occidente agua al oriente. Y estamos hablando que esa aducción recorre más de 1000 kilómetros. O sea, es como de ir aquí a Cochabamba, la aducción, para que ustedes tengan una idea de que cuán importante es que nosotros logremos que la aducción sea presión para disminuir el diámetro, y no es lo mismo el costo de un diámetro menor a uno mayor. Con eso logramos ahorro. Segundo lugar, que el trazado de la línea sea lo más directo posible, de la fuente a la red de distribución. O sea, si esta es la fuente, mi trazado que sea recto. ¿Para qué voy a estar dando curvaturas, etcétera? Irme por los catetos si me puedo ir por la hipotenusa. Eso también es un aspecto económico. Mientras más vuelta yo dé con mi aducción, más largo va a ser mi longitud de tubería y lógicamente mayores mis costos de la aducción. ¿Está bien? En tercer lugar, que esté por debajo de la línea piezométrica más desfavorable, a fin de evitar zonas de depresión que representan un peligro para el aplastamiento de la tubería debido al golpe de ariete y la posibilidad de ocurrencia de la cavitación. Bueno, supongo que en las hidráulicas debieron haber estudiado con profundidad estos dos fenómenos que son muy negativos a los efectos de funcionamiento hidráulico. O sea, hay dos elementos que son negativos en la hidráulica. Uno de ellos es el golpe de ariete y el otro es la cavitación. Como vimos en la clase anterior, bueno, el golpe de ariete ocurre cuando el agua usted la impulsa y alcanza una altura y por casualidad corta el servicio instantáneamente porque la bomba se pare, o porque apagó la bomba súbitamente, o porque cerró una válvula. Entonces esa energía que iba el fluido subiendo, al cortarla, lógicamente va a retroceder, y al retroceder esa energía llega, golpea en la válvula, por ejemplo, y retorna, y vuelve y va, y vuelve y va. Y eso ocasiona, es un fenómeno muy dañino en la hidráulica, que puede aplastar la tubería e inclusive hasta la puede reventar. ¿Está claro? Entonces, un requisito para mitigar, ojo, no es eliminar, sino mitigar que ese efecto no sea tan perjudicial, se recomienda que las tuberías de aducción, cuando tengan que pasar a través de una montaña, esas tuberías de aducción no pueden ser sobreelevadas más de lo que se conoce como la línea piezométrica desfavorable, que son los 10,33, que es la presión atmosférica. ¿Está claro? Entonces, por eso ustedes cuando vayan por las carreteras de Bolivia, se van a dar cuenta que cuando ustedes pasen por las montañas, van a ver tuberías de gas o tuberías de agua potable que van a pasar por las montañas, que ellas no suben hasta el pico y bajan, sino que siempre van bordeando la ladera, donde la diferencia de cota entre el nivel más bajo y el máximo que alcance nunca supere los 10,33, para evitar que este retorno del agua no cree un golpe de ariete que pueda dañar la estructura. El otro fenómeno dañino en la hidráulica y perjudicial para las instalaciones es la cavitación. Cuando yo tengo una altura mayor a los 10,33, paso de presión atmosférica a presiones de vacío en esta zona que hay aquí, justo donde se produce el cambio de dirección. Y ahí se forma una zona de presiones negativas,
que empiezan a comenzar a hacerse unas burbujas, y esas burbujas, al pasar de zona de presiones negativas a positivas, explotan o implotan y empiezan a crear unas ondas que empiezan a golpetear las estructuras. Y las van golpeteando hasta que la destruyen. ¿Está claro? Entonces, un requisito que hay que tomar en cuenta cuando tengamos que elevar la tubería para pasar a través de una montaña es que siempre se pase por la ladera y que la diferencia de cota inferior y cota superior nunca supere los 10,33 metros. En cuarto lugar, debemos evitar las presiones excesivas que afecten la seguridad de la conducción. Ya vamos a estudiar más adelante en esta misma clase de que las tuberías, los fabricantes la construyen o la fabrican para soportar una cierta presión. Por ejemplo, cuando uno dice tubería de PVC clase 100, significa que esa clase significa que ese 100 metros es que pueden soportar internamente hasta una presión máxima de 100 metros. Cuando usted vea clase tuberías de PVC clase 150, significa que pueden soportar en su interior una presión interna de hasta 150 metros de columna de agua. Entonces, yo no puedo a una tubería de 100 metros que soporta una presión interna de 100 metros, someterla a una presión mayor a esa. ¿Por qué? Porque si yo la someto a una presión mayor a esa, lo que va a suceder es que se va a reventar la tubería, porque no soporta esa presión interna. Entonces eso es lo que dice ahí. Debemos evitar las presiones excesivas que afecten la seguridad en la conducción. Quinto, la línea debe evitar zonas de deslizamiento e inundaciones. Miren esta tubería que encontré casualmente en internet. Miren, esto se ve que aquí que es una ladera de una montaña y le han excavado ahí de manera tal que le han hecho un paso ahí a la tubería. Entonces, si ustedes se fijan acá, la geología de esta ladera de la montaña es inestable, en cuanto caiga una piedra encima de la tubería, chao, tubería. Y como estamos hablando de una conductora, entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Se va a quedar toda la población sin agua, porque la conductora es la que lleva todo el agua que va a consumir la red. Entonces, se deben evitar zonas de deslizamiento e inundación. Sexto, se deben evitar tramos de pendiente y contrapendiente, los cuales pueden causar bloqueos de aire en la línea. Miren acá, yo estoy seguro que lo que está haciendo este señor aquí, este operario, es que está abriendo esa válvula para expulsar los posibles bolsones de aire, porque eso debe ser una zona alta por donde pasa la tubería. ¿Qué pasa? Cuando nosotros tenemos en la tubería ascensos y descensos, en la parte más alta de ascenso de la tubería, ahí se van a acumular los bolsones. El aire que ingresa se va a almacenar ahí y va a formar un bolsón. Entonces, para evitar eso, bueno, hay veces que es imposible. Cuando usted tiene que atravesar una ladera, va a tener que subir y descender. Pero bueno, tratar en lo posible estas pendientes y contrapendientes, porque ahí se pueden acumular bolsones de aire. Bueno, vamos a ver los tipos de aducción que hay. Hay dos tipos de aducción que usted puede tener. La aducción con superficie libre, fíjense acá, y la aducción a presión. La aducción con superficie libre significa que yo voy a tener dentro de la tubería un espacio libre que no va a ser cubierto por el agua. ¿Está claro? Ahora, la aducción a presión quiere decir que toda mi tubería va a ser cubierta con el agua. Para lograr, para un mismo caudal,
Si yo considero que voy a pasar 10 litros por esta tubería y por esta, para que yo logre la conducción con superficie libre, tengo que aumentar el diámetro por encima del área que me puede alcanzar ese caudal. Por ende, mi diámetro va a ser grande. Ahora, cuando yo tengo flujo a presión, yo me puedo dar me doy el lujo de que disminuyo el diámetro hasta crear un valor de una pérdida en la tubería que me satisfaga el requerimiento que necesito, pero puedo disminuir el diámetro en comparación con una tubería cuando trabaje en conducción libre. En las aducciones, como les decía al principio, siempre se prefiere que trabajen a presión. ¿Por qué? Porque no es lo mismo el costo, por ejemplo, una tubería de 4 que el costo de una tubería de 10 pulgadas para garantizar para un mismo caudal la superficie libre. ¿Está claro? Entonces, por eso es que siempre se recomienda la colocación de tubería a presión. Además, es importante que a ustedes les quede claro que sea, bueno, a presión obligatoriamente es conducción forzada y cerrada, pero en conducciones libres no significa que la tubería va a estar en contacto con la atmósfera, sino que va a estar en contacto con la atmósfera, pero en el interior de la tubería, pero no con la atmósfera exterior, porque si no se contamina el agua. Vamos a ver algunas consideraciones que debemos tener en cuenta a la hora de elegir el material de la tubería que vamos a colocar en la aducción. En primer lugar, a la hora de elegir el material tenemos que tener en cuenta las características topográficas del lugar donde se va a colocar. ¿Está claro? Por ejemplo, si tenemos topografías que son montañosas, pues ahí me conviene más que la tubería vaya por fuera del terreno y no enterrada, porque ya el hecho de estar en un lugar, como vimos aquí en esta imagen, en un lugar, fíjense ustedes, que es complicado, de complicado acceso, si además la entierro para poder entonces reparar esto, tengo que excavar, entonces no vale la pena. Por eso es muy importante tener en cuenta la topografía del terreno. Por otro lado, la agresividad del suelo en materia de la aducción. Hay suelos que tienen contenido de sales o contenido de sulfatos. Esos suelos son agresivos a cualquier material menos al PVC. O sea, los suelos con alto contenido de sal o de sulfato me corroen y me destruyen todos los materiales excepto el PVC y el polietileno. ¿Está claro? Entonces, si yo tengo un suelo que tiene alto contenido de sulfato o de sales, a mí no me conviene utilizar un material que pueda ser corroído por este tipo de suelo. ¿Está bien? Otro elemento a considerar es la velocidad de circulación del flujo por la instalación. Hay tuberías o materiales, perdón, hay materiales que soportan mayores velocidades que otros materiales. Entonces, si yo tengo que, por ejemplo, como en La Paz, tengo que descender del nivel 4000 al nivel 3600, 400 metros, lógicamente que voy a tener una velocidad grande en la tubería. Entonces ahí tengo que buscar materiales que soporten esas velocidades. Cuarto, también debo considerar las presiones mínimas y máximas de trabajo de las tuberías. O sea, eso tiene que ver con lo que les dije hace un rato, con la capacidad de soportar presiones la tubería, sobre todo la máxima. ¿No ve? Entonces es importante que si yo voy a tener en el interior de la tubería una presión de 100 metros columna de agua, no puedo usar una clase 50, una tubería que me soporte 50 metros de columna de agua porque se me va a reventar. ¿Está bien? Por otro lado, el resultado del análisis económico que se realice. O sea, para la elección de los materiales, bueno, hay materiales más costosos y menos costosos. Dentro de todo, el menos costoso es el PVC.
pero hay lugares por donde yo no puedo cruzar con PVC. Entonces también es un análisis técnico económico que yo realice a la hora de seleccionar el tipo de material. Y por último, los costos de mantenimiento. O sea, hay materiales de tubería que requieren más costo que otros. El PVC, por ejemplo, no se degrada con el tiempo, no se oxida, no se echa a perder. Pero las tuberías de acero sí con el tiempo se corroen. Lo mismo pasa con las de hormigón, etcétera. Entonces tengo que tomar en cuenta los costos de mantenimiento del material que voy a. Bueno, entonces vamos ahora a ver las velocidades recomendadas de diseño tanto para canales como para tubería. ¿Está claro? Dice, al seleccionar las velocidades de circulación en los canales, se debe considerar el peligro de erosión que puede sufrir por las altas velocidades del material con que esté hecho el canal. Y por otro lado, la decantación o el asentamiento de los sedimentos que tiene el agua. Recuérdense que aunque el agua sea potable, el agua puede tener consigo hasta 1000 miligramos por litro de sólidos totales. Si yo esa agua la hago circular a través de tuberías o canales a velocidades menores a 0,6 metros por segundo, pues se me puede sedimentar esos sólidos dentro de las tuberías y bueno, con el tiempo transmitirle olor, sabor o que se desarrolle dentro de la tubería un gusanito que se llama el nemantemito, que vamos a estudiarlo más adelante. ¿Está bien? Entonces, estas son las recomendaciones. Estas son las recomendaciones que me da la bibliografía de velocidad máxima permisible para el tipo de revestimiento de canales. Por ejemplo, aquí dice para revestimiento de hormigón, y esto me imagino que el H10, el H15 debe ser la resistencia del hormigón. Entonces, fíjense ustedes, un hormigón de H10 admite hasta 12,5 metros por segundo. Un H15 admite hasta 15. Un H20 admite, 14 el H15 y el H20 hasta 12, o 15,60. Y así sucesivamente. O sea, que dependiendo de la velocidad que vaya a circular el flujo en mi canal, yo tendré que buscar aquella sección transversal de canal cuya velocidad me permita que no supere los valores máximos permisibles de acuerdo a las características de este material. ¿Está bien? La velocidad mínima que se recomienda en los canales revestidos es de 0,6 metros por segundo. Y esa velocidad mínima me permite ¿qué cosa? De que el 100% de los sedimentos que vienen en el agua no se queden sedimentados en el fondo del canal. Ahora, como ustedes saben, y a modo de recordación, porque ustedes los estudiaron, cuando ustedes le dieron las hidráulicas, sus profesores les enseñaron a diseñar canales. ¿Está claro? Y si ustedes se recuerdan de sus clases, existen 3 métodos para calcular canales. Está el método de la velocidad máxima permisible, que se utiliza para cuando los canales son excavados en terreno natural, que este no es el caso, porque nuestros canales tienen que ser obligatoriamente revestidos. No pueden ser canales excavados en terreno natural y que hagamos pasar el agua en contacto con el terreno porque se vuelve a contaminar. Pero bueno, a modo de recordación, este es un método de cálculo. El otro método de cálculo es el método de la fuerza cortante.
que se utiliza para canales que van a ser revestidos con enrocamiento, con diferentes tamaños de roca, el canal. Entonces, se busca aquella sección cuyo valor de la fuerza constante no permita qué cosa. Acuérdense que la fuerza constante es una fuerza transversal que actúa sobre el material que está conformando el canal. Entonces, el método consiste en calcular una sección transversal que me permita obtener una fuerza constante o fuerza atractiva inferior a la que es capaz de ser movida el tipo de roca que nosotros estamos colocando. Y el otro método es el método de máximo radio hidráulico, que este se usa para diseñar o dimensionar los canales que van a ser revestidos con hormigón, acero u otro tipo de revestimiento. Este es el método, el tercero, que nosotros vamos a utilizar siempre en nuestros canales. ¿Por qué? Porque nuestros canales siempre van a estar revestidos de hormigón fundamentalmente. Bueno, dice, en tuberías de impulsión, cuando el flujo es bombeado, la velocidad de circulación nunca debe exceder los 2 metros por segundo. O sea, supongamos que nosotros tenemos un acuífero, una fuente subterránea. Para sacar el agua del acuífero tenemos que perforar un pozo. Y para extraer el agua de ese pozo tenemos que colocar una bomba que ya dijimos que era una bomba sumergible de eje vertical. Entonces, cuando esa bomba impulsa el agua, la velocidad de circulación en el interior de la tubería nunca debe ser mayor a los 2 metros por segundo. Ahora aquí nos dan los tipos de tubería y las velocidades máximas que ellas admiten en su interior. Por ejemplo, túneles revestidos con hormigón simple hasta 3 metros por segundo. Tubería de hormigón centrifugado 3,5 metros por segundo. Tubería de asbesto cemento 5 metros por segundo. Tubería de PVC 5 metros por segundo. Fierro fundido, acero galvanizado y acero al carbón o acero negro 5 metros por segundo. Ahora, cuando nosotros tenemos tuberías de impulsión, o sea que perforamos el pozo, colocamos la bomba e impulsamos el agua a través de esa tubería de impulsión, se recomienda que la velocidad mínima nunca sea menor a los 0,6, por las mismas razones que vimos en los canales, para que no se sedimenten los sólidos totales. Pero para mitigar el golpe de ariete, se recomienda que las velocidades máximas en las tuberías de aducción nunca superen el rango de 1,20 a 1,5 metros por segundo. Aun cuando podemos llegar hasta los 2 metros por segundo, lo que nos recomiendan los estudios y la bibliografía especializada es que esa velocidad nunca sea superior a 1,5 o 1,20 metros por segundo para mitigar el daño del golpe de ariete. Ahora vamos a ver cómo se calculan las pérdidas de carga. Y ustedes saben calcular pérdidas de carga en tubería porque se lo enseñaron en clase. Por ejemplo, en el caso de canales, el cálculo de la pérdida de carga en canales o tuberías a flujo libre puede realizarse por la fórmula de Basing o la de Manning-Strickland. Esas son las dos fórmulas que recomiendan para calcular las pérdidas en aducciones en canales. En el caso específico de aducciones de tubería, el cálculo de las pérdidas de carga, en el cálculo de las pérdidas de carga, podrá utilizarse la fórmula de Manning, la fórmula de Planck-Collerup, Weibach-Darcy o la de Hazen-Williams. Normalmente la fórmula que nosotros usamos, la más común, es la de Hazen-Williams, por la facilidad que da Hazen-Williams cuando dice que C, ese coeficiente, depende del material de la tubería
y él nos entrega los valores para cada material de tubería. Ahora, la fórmula de Manning es exacta. La fórmula de Manning tiene, además de una fórmula para las conducciones libres, tiene una fórmula para las conducciones forzadas. La fórmula de Manning es exacta para tuberías de 1 metro de diámetro, siendo muy fiable para los diámetros comprendidos entre 0,4 y 1,30 metros. La fórmula de Frank-Collebrook y Hazen-Wigner son adecuadas para todos los movimientos turbulentos. Siempre flujo a presión con agua potable en tubería, el flujo es turbulento. Por eso es que siempre usamos la fórmula de Hazen-Wigner. Y adicionalmente debe considerarse en estos casos de la aducción que no solo calculamos por esta fórmula las pérdidas longitudinales, sino que también tenemos que considerar o sumarle a esa pérdida longitudinal que obtenemos por esta fórmula las pérdidas menores por accesorio. ¿Está bien? Eso es. 9.9. Profundidad de las instalaciones. Dice, en aducciones enterradas, o sea, cuando vamos a colocar la tubería de aducción enterrada, la profundidad mínima debe ser igual o mayor a 0,60 metros, medida desde la corona de la tubería. O sea, la tubería cuando va a ir enterrada debe tener una profundidad desde la superficie hasta la corona del tubo de la tubería enterrada de 60 centímetros o más. En áreas de cultivo, de cruces de camino, líneas de ferrocarril, aeropuertos, y la profundidad mínima deberá ser, en vez de 60 centímetros, deberá ser de 1 metro. ¿Por qué? Porque fíjense que estamos hablando de líneas de ferrocarril, que pasan trenes que tienen alto peso, pesan mucho y le transmiten mucha carga a la tubería. Lo mismo pasa en el caso de los aeropuertos. Los aviones cuando impactan en la pista le transmiten muchas cargas, etc. ¿Está bien? Ahora, pudiera ser menor siempre que sean diseñados sistemas de proyección debidamente justificados para rebajar dicho valor. O sea, que se va a proteger y que esa protección le incrementa la capacidad de soportar cargas a esa tubería de aducción enterrada. En suelos rocosos e inestables se deberá tomar las medidas de protección necesarias, empleando para ello, según convenga, revestimiento de hormigón simple o anclajes de hormigón. O sea, cuando yo paso por suelos rocosos, a mí no me conviene enterrar la tubería porque el costo de excavación es carísimo, tengo que utilizar explosivos, maquinaria, etc. Entonces, en esos casos, en los suelos rocosos, generalmente la tubería pasa sobre la superficie del suelo rocoso. Entonces ahí yo debo considerar anclajes para que esa tubería no se traslade, no sufra ninguna deformación, etcétera, como tal. 4. Entendido de zona de fuerte pendiente, podrá optarse por tendidos superficiales siempre y cuando se tengan en cuenta los apoyos y los anclajes antideslizantes. O sea, si voy a pasar por una ladera, una montaña, y cuando vaya a bajar hay una fuerte pendiente, entiendan que mi instalación sea sea superficial y que yo prevea los anclajes como para que no se me mueva la tubería. 5. Cuando se use tubería de PVC y polietileno, las mismas deben ser necesariamente enterradas. Ojo con esto, esto es fundamental. O sea, cuando yo voy a colocar en la aducción en material de PVC, esa tubería
de PVC, estoy obligado a colocarla enterrada. ¿Por qué no la puedo colocar superficial? Porque cualquier dañino puede venir y con un machete cortar la tubería. Y ustedes dirán, pero hay gente que hace eso. Hay gente que hace eso. Yo recuerdo, yo fui a hacer un sombrerito, esa zona de esas comunidades de sombrerito y eso, no tenían agua. Habían construido un sistema por el plan ese Evo Cumple, pero funcionó nada más cuando arrancó el sistema y ya después no dejó de funcionar. Y bueno, la gente de la alcaldía de Poronga vinieron a hablarme para ver si yo iba y podía ver qué estaba pasando. Bueno, tenía una conductora que recorría kilómetros hasta llegar a un cerro donde ahí captaba el agua de la fuente superficial. Cuando fuimos caminando, fuimos mirando que ya yo me fui viendo que la tubería de PVC la habían puesto superficialmente, cuando no se permite. Cuando ya llegamos allá, que habilitamos para que pudiera salir el agua y logramos que saliera el agua demoraba entre 2 y 3 días en llegar a las comunidades, para que tengan una idea de a qué distancia estaba. Y cuando veníamos de retorno, nos encontramos un tramo donde tenía un machetazo dado que alguien que fue a cazar o que pasó por ahí le metió un machetazo a la tubería. Y cuando llegamos ahí nos encontramos que había tremendo salidero, tuvimos que ir otra vez a cerrar la válvula de ingreso para que se pudiera reparar la tubería. Entonces, por eso es que estas tuberías de PVC y polietileno necesariamente tienen que estar enterradas, porque cuando están superficiales son sujetas a cualquier cosa, además de que son frágiles en ese momento. Bueno, en la actualidad, la tendencia en el tendido de tuberías de aducción es a colocarlas aéreas, como vemos acá. ¿Está claro? Pues ello facilita la inspección y el mantenimiento de la misma. ¿Qué significa eso? Cuando decimos que la tubería debe colocarse aérea, es que se coloca por encima del nivel del terreno. La conductora esa que yo les digo, de Cuba, que va del occidente al oriente, es una conductora que está separada del piso 50 centímetros en unos apoyos. Los tubos van asentados en apoyo. Entonces, eso que permite que, bueno, si usted le hace un camino lateral con un carro, pueden ir tranquilamente inspeccionando y viendo qué tramo tiene alguna fuga, qué tramo necesita mantenimiento. Entonces, por eso es que hoy en día la tendencia es a colocar conductoras superficiales, como vemos acá. ¿Para qué? Para permitir un fácil acceso a la inspección y al mantenimiento de la tubería. Bueno, vamos a ver la colocación de las válvulas en las tuberías de aducción. Bien, en los puntos altos, como les dije anteriormente, siempre se va a acumular los bolsones de aire. Entonces, para expulsar ese aire, en los puntos altos de la línea de aducción siempre deben colocarse en tuberías que trabajen a presión válvulas de purga de aire. Esta válvula, como ustedes ven aquí, esta válvula va conectado al interior de la tubería. O sea, se conecta con el interior. Entonces, este orificio que ustedes ven aquí, ese orificio, por ahí, aquí tiene una membrana, en esta parte, la válvula tiene una membrana que permite el paso del aire y no del agua. Entonces, por este orificio, usted siente que hace, o sea, que va botando el aire, la válvula. Está sacando el aire del interior acumulado en un bolsón en el interior de la tubería. Por eso se colocan para eso. Segundo, en los puntos bajos de la línea, o sea, los puntos más bajos, al contrario, en los puntos bajos de acá, ahí se debe colocar válvulas de limpieza. O sea, son unas válvulas
que cuando yo la abro, me permiten qué cosa. Si en los puntos altos se acumula aire, en los puntos bajos se va a acumular sedimento. Entonces, estas válvulas me permiten, cuando yo abro, purgar la tubería. ¿Está claro? Purgar la tubería. ¿Qué quiere decir purgar? Botar agua con los lodos que están, o los sedimentos que están acumulados en ese punto de la tubería. La instalación de las válvulas de purgas de aire, estas que están aquí, se podrán evitar siempre y cuando hay un reservorio instalado en una cota de elevación más baja que la de los posibles sitios de los bolsones de aire y que estos se encuentren por lo menos 10 metros por encima del nivel estático del reservorio. Supongamos que yo voy a terminar aquí en un tanque de almacenamiento para entregar el agua a la red. Bueno, si yo tengo un punto alto con una diferencia de cota no mayor a 10 metros, ya yo no necesito aquí colocar válvulas de purga, para válvulas ventosas para sacar el aire. ¿Por qué? Porque este bolsón, cuando sea arrastrado en el peor de los casos acá, ya aquí va a llegar y se va a encontrar con una descarga con flujo libre y va a pasar a la atmósfera y desaparece ese bolsón de aire. ¿Está bien? 4. Las válvulas de limpieza se deben colocar en una tubería que tenga en principio el mismo diámetro que el de la aducción, pudiendo luego ser disminuida a través de una reducción excéntrica, de manera que se permita la total evacuación a un punto alejado del trazado. Supongamos que este es un punto bajo de la red. ¿Cómo yo voy a purgar ese punto bajo? Voy a colocar una T y en la T voy a colocar un ramal con una válvula que va a ser la válvula para la limpieza. Cuando yo abra aquí, toda la suciedad que está en este punto bajo va a venir acá. Y aquí voy a construir un pozo de infiltración. Construir un pozo, una excavación en el terreno, la relleno de piedras bolón para infiltrar el agua. En principio, lo que se prefiere es que siempre el diámetro de la tubería de aducción se adopte inicialmente un diámetro en la tubería de limpieza igual al de la aducción. Ahora, hay veces que esta tubería de aducción tiene diámetros grandes. Por ejemplo, yo les puedo decir que la tubería esa que lleva del occidente al oriente en Cuba tiene 1200 milímetros. O sea, el diámetro de la tubería es 1,20 m. Miren esta que está aquí. Esta debe ser unos 1200 milímetros casualmente. Entonces, lógicamente, sacar una T con una no existe. Para esos diámetros no existe. Lo que puedes hacer es mandar a hacer una T especial y colocar una reducción. Y esa reducción tiene que ser excéntrica. ¿Está claro? Y entonces aquí ya colocan la válvula en un diámetro más pequeño porque si no te sale carísimo. Imagínense una válvula para una tubería de 1200. Existen. Los brasileros la construyen. Yo estuve en la presa de Itaipú, ahí en Foz do Iguazú, en Brasil, y yo quisiera que ustedes vieran las instalaciones de la hidroeléctrica. Tiene válvulas de más de 1200 milímetros. Es impresionante ver eso. Son abiertas eléctricamente, pero son realmente muy impresionantes ver esas estructuras. Bueno, el diámetro de la tubería de limpieza, esta tubería que es la que sale para evacuar la suciedad en los puntos bajos, debe ser de 1/3 a 1/4 menor que el diámetro de la tubería de aducción. ¿Está claro? Con un mínimo de 75 milímetros para tuberías mayores a 1000 milímetros. O sea, cuando la tubería tiene 1 metro o más de 1 metro, la reducción que puedo sacar es de 75 milímetros como mínimo ya.
Ya no puedo más. No puedo sacar menos de 75 milímetros. ¿Está claro? Eso en estos diámetros grandes. Y cuando yo tengo una tubería que no llega a esos diámetros de más de 1 metro, yo puedo reducir este diámetro en 1/3 a 1/4 del diámetro que tiene la tubería de aducción. Eso es para economizar en válvulas y todas esas cosas. ¿Está bien? Cuando los diámetros son pequeños, dice que se debe optar por el mismo diámetro de la tubería principal. Por ejemplo, si esta tubería es de 6 pulgadas, esta la voy a sacar de 6. Si esta es de 3, esta la voy a sacar de 3. Exacto, etc. Presiones máximas. Dice, se recomienda que la presión estática máxima en las tuberías de aducción nunca superen el 80% de la presión nominal de trabajo de las tuberías que se van a emplear en la aducción, debiendo ser compatibles estas presiones con las presiones que deben tener los accesorios que se van y las válvulas que se van a emplear. ¿Qué significa eso? Si yo voy a colocar en una tubería de aducción, voy a colocar una tubería de aducción clase 100, o sea que ella soporta internamente 100 metros de columna de agua, esta tubería, cuando yo la coloco en una aducción, nunca puede trabajar a una presión mayor al 80%, que serían 80 metros de columna de agua. O sea, no la puedo poner a trabajar ni a 81, ni a 90, ni a 95, por seguridad. ¿Está claro? Fíjense que se arriesgan un 20% disminuyendo la presión interna para que, como esta línea es la que lleva el agua para toda la población, no vaya a haber un problema de reventón o de falla. Siempre que se tengan grandes presiones, se deberá efectuar un análisis técnico económico comparativo entre la posibilidad de adoptar tuberías de alta presión o la alternativa de disponer estaciones reductoras de presión. A ver, les explico eso. Supongamos que yo voy a tener una presión interna de 200 metros de columna de agua. No existe tubería que soporte, las tuberías en el mercado, las estándar, no existe una tubería que soporte esa presión interna. Si yo quiero colocar una tubería que soporte los 200 como 80% de la presión interna, entonces yo tendría dos opciones. O mando a fabricar tuberías que me fabriquen tuberías de alta presión. No sé si han visto que existen mangueras de baja y alta presión. Bueno, la tubería usted la puede mandar a fabricar para que soporten la presión que usted quiere. Lógico, tiene un costo. No es el mismo costo de las estándar que de estas tuberías. Entonces usted tiene que hacer un análisis económico de ver cuánto me salen la longitud de tubería que yo necesito colocar de alta presión y compararlo con las alternativas de colocar estaciones reductoras de presión. Y de las dos alternativas, la que menos costo me implique, me voy a quedar con esa. Ahora yo les voy a enseñar qué cosas son las estaciones reductoras de presión. Bueno, el propósito que tienen las estaciones reductoras de presión es precisamente lograr reducir la presión excesiva en la tubería hasta un valor menor y establecer un nuevo valor estático. Ahora yo les explico y lo van a entender bien. Su empleo se recomienda cuando la calidad de las tuberías, válvulas y accesorios no permiten soportar esas altas presiones, así como para mantener las presiones de servicio dentro de una red de distribución. A ver, yo les voy a poner el ejemplo clarito que tienen ustedes en su país. Imagínense La Paz. La Paz está a 3.600 metros de altura sobre el nivel del mar. El Alto está a 4.000 metros de nivel de altura sobre el nivel del mar.
el 80% de la ciudad de La Paz es alimentada por agua que se almacena en presas en el Alto. Y para traer esa agua del Alto a La Paz, tengo que construir una aducción o conductor. ¿Qué presión va a llegar a tener esa conductora en las cercanías de La Paz? 400 metros de columna de agua. ¿Qué es la diferencia entre 3.000, 4.000 menos 3.600? La carga que va a tener es 400 metros. No existe tubería que soporte esa presión interna. Mandar a hacer tuberías que soporten esas altas presiones sería una locura. Entonces, ahí no queda más que acudir a las estaciones reductoras de presión. ¿Qué es lo que me hace una estación reductora de presión? Me va regulando la presión máxima que yo quiero obtener en la conducción, y para ello voy colocando estas estaciones que me permiten reducir de un valor mayor a un valor menor que me permita seguir con la tubería y la presión que ella soporta. Hay dos tipos de estaciones reductoras de presión. Estos dos tipos de estaciones reductoras de presión son las cámaras rompepresión y las válvulas rompepresión. Estas son las que inicialmente surgieron. Estas válvulas ya datan más de los 90, 80, 90. Estas válvulas son más nuevas. Lo primero que había eran las cámaras rompepresión. Vamos a suponer que usted quiere colocar en La Paz, justamente en las tuberías de conductoras de agua o adducción de agua en La Paz. Yo tuve la oportunidad de verlo, porque yo estuve haciendo un trabajo en Choya, y justamente de Choya se captaba el agua para La Paz, para esa presa, y se captaba en alturas de 180 metros de diferencia de cota. Y justo cuando tú pasas por la carretera Sur-Yunca, entrábamos a Choya, había una estación una cámara rompepresión. Que bueno, yo tuve la posibilidad, porque le dije a quien nos llevaba que paráramos ahí, que quería verla, esto, lo otro, un día que me encontré que había unos operarios trabajando. Las cámaras son así como ustedes la ven acá. Es una cámara, imagínense que estos muros son muros que gordísimos. Yo le he hecho unos 50 centímetros a los muros que tenía la cámara que yo vi, de espesor, de hormigón armado. ¿Está claro? ¿Por qué? Porque llegaba el agua con una presión inmensa a estas cámaras. Entonces, ¿cuál es la limitante de estas cámaras? El flotador que se utiliza. Este flotador. Porque este flotador lo que soporta son 50 metros de columna de agua. O sea, que no soporta una presión mayor a los 50 metros. Si usted lo pone a trabajar una presión mayor a los 50 metros, esta válvula que sella aquí no sellaría y seguía escapando agua. Entonces, fíjense ustedes, usted ahorita lo va a ver en un esquema que yo le hago ahí. Usted viene de una cota 50, 100 por ejemplo. A los 50 metros coloco una cámara rompepresión. ¿Por qué se rompe la presión aquí? Donde garantizo en ese tramo que la presión máxima es 50 metros columna de agua. Que lógicamente en la medida que va avanzando va perdiendo presión por la pérdida de carga que tiene la tubería. Cuando llega aquí, la presión con que el agua llega aquí se transforma en presión atmosférica y vuelve de cero otra vez para salir por esta tubería con presión cero, igual que si fuera la descarga de un tanque. ¿Está claro? El objetivo que tiene este flotador, que cuando no se está consumiendo agua abajo, entonces el agua comienza, y cuando llega a este nivel lo que hace es que tranca el ingreso para que no llegue nunca a rebalsar la cámara como tal. Ahora, esto ya hoy en día está obsoleto. Ya esto ya no se construye. En su país los hay, como le estoy comentando en La Paz, yo lo vi en persona, no me lo dijeron, pero supongo que como es una aducción tan antigua, lógicamente no existían las válvulas rompepresión.
Las válvulas rompepresión es más moderna, es mucho más fácil y económico que esto. Es una válvula, ¿está claro? Donde aquí arriba tiene un perno. Aquí se ve que tiene la cabeza de un pernito que sobresale. Entonces, ¿cómo rompe la presión acá la válvula? Usted viene aquí, vamos a suponer que usted quiere pasar de 200 metros a que salga por aquí 100 metros de columna de agua. Entonces, ¿qué es lo que usted hace? ¿Cómo trabaja esta válvula? Aquí usted va apretando este tornillo y ese tornillo, ¿qué va haciendo? Va comprimiendo el muelle. Y al comprimir el muelle, ustedes saben que mientras más tú comprimes un muelle, más resistente se vuelve. Entonces, el agua, ¿qué es lo que hace? Al llegar aquí, para poder pasar por acá, tiene que empujar esto para que el agua pueda vencer eso y pasar para acá. Entonces, usted le crea la resistencia en el muelle de manera tal que la carga de 100 que tiene aquí te la tumbe, te ocasione la pérdida o la resistencia necesaria para que la que salga de aquí, usted vea que marque los 50 metros que usted quiere que salga en el manómetro. ¿Y cómo lo va regulando? Regulando ese perno. Si aprieta el perno, el manómetro, la presión va a ir bajando. Y entonces usted va apretando el perno hasta que logre que esta aguja le marque la presión que usted quiere que el agua salga por esta tubería. Entonces esto, cuando uno lo va a comprar, estas válvulas las hay aquí en el mercado, en Santa Cruz, uno lo que tiene que llevar es ¿qué cosa? El diámetro de la tubería que la va a conectar, porque lógicamente hay válvulas para todos diámetros, y además el rango de presión máxima que le va a ingresar y la reducción que usted quiere lograr. Y entonces ahí él le dice, esta es la válvula que le reduce, por decir, 50 metros, vamos a suponer, le reduce de 20 a 60 metros. Esta le sirve porque usted necesita una reducción de 50 metros, esta válvula le sirve. ¿Está bien? Vamos a ver ahora las recomendaciones para la colocación de las cámaras rompepresión, que era lo que yo les decía. Se recomienda colocar cámaras rompepresión, cada una diferencia de cota de 50 metros como máximo, ya que esta es la máxima presión de trabajo recomendada para las válvulas de flotadores, esta que les dije aquí, que se coloca en la cámara rompepresión. Entonces, ¿qué significa eso? Si esta es mi carga estática, el nivel del agua en este tanque, y quiero llevar el agua hasta aquí abajo, hasta la red que está acá abajo, y tengo 100 metros de diferencia de cota topográfica, entonces digo, 50 metros de diferencia, ahí coloco mi válvula de retención. En La Paz, supongamos que tenemos 400 metros. Aquí 50, o sea, a los 350 coloco una cámara rompepresión. A los 300 metros coloco otra. Y así sucesivamente hasta reducir la presión que yo quiero que me ingrese en la red. Esa es la razón por la que la norma boliviana, a diferencia de las normas de otros países, donde la presión máxima en las redes, en todos los países generalmente, es 54 metros de columna, 53 metros de columna de agua. Sin embargo, la norma boliviana admite hasta 70 metros de columna de agua. Y es por eso, porque la diferencia de carga que tienen en La Paz, para rebajar de 400 a 70, entonces tiene un costo más elevado. ¿Está claro? Eso es. Esto es desde el nivel del agua de este depósito hasta el nivel del agua de la cámara, 50 metros. Y así sucesivamente. Bueno, vamos a ver los diámetros mínimos que debemos utilizar en las tuberías de aducción. ¿Cómo seleccionamos el diámetro mínimo de una tubería de aducción? Recuérdense que a nosotros nos conviene siempre, porque las aducciones recorren grandes distancias, por lo que demandan grandes longitudes de tubería y tienen un alto costo,
pues entonces a nosotros nos conviene trabajar siempre con la mínima presión. Con la máxima presión en mínimo diámetro para lograr ¿qué cosa? Economía en la obra como tal. Entonces, ¿de qué factores son los que entran a jugar en la selección del diámetro mínimo? En primer lugar, las presiones disponibles. O sea, si yo tengo una tubería donde yo tengo una diferencia de presión de 100 metros, entonces yo no puedo poner un diámetro que me ocasione una pérdida muy grande porque me va a comer la carga con la que me va a llegar a la red. Entonces, la presión que yo necesito, la altura de la carga que yo dispongo, eso tengo que jugar con ello para que el diámetro que yo coloque no me ocasione una pérdida mayor a la carga que dispongo para llegar al lugar del ingreso de la red. Por otro lado, las velocidades de escurrimiento. Recuérdense ustedes que mientras menor es el diámetro, menor es el área. Y mientras menor es el área, mayor es la velocidad. Entonces, también tengo una restricción de la velocidad que tiene material de la tubería, del canal, del túnel que estoy colocando como aducción. Entonces, no puedo sobrepasar la velocidad de ese material o que entonces me lo va a destruir. Y por otro lado, tengo que tener en cuenta la longitud de la línea de aducción. O sea, es muy importante. ¿Por qué? Porque si yo tengo mucho trayecto, voy a tener una pérdida de carga mayor. Entonces tengo que jugar mi diámetro, la presión, que no me consuma mi diámetro, la pérdida de carga no me consuma por esta gran longitud la presión que tengo disponible. O sea que la elección que yo voy a hacer en el diámetro mínimo a utilizar en una tubería de aducción tiene que ver fundamentalmente con un análisis técnico comparativo donde meto en la bolsa los 3 parámetros que vemos acá. Los anclajes. Bueno, en las tuberías de aducción siempre se deben prever anclajes de seguridad que siempre van a ser, que son necesarios. Ya sean estos de hormigón armado, hormigón ciclopio, hormigón simple o metálico. Por ejemplo, miren acá, esta tubería es aérea, estos son los apoyos, pero fíjense aquí que tiene un anclaje al apoyo. ¿Para qué? Para que como tengo flujo turbulento, no se me mueva la tubería, porque la tubería tiene flujo turbulento en su interior. Entonces la tengo que anclar para que la tubería no se me esté moviendo por un lado para el otro, como si fuera una serpiente. Acá miren, este es elevado, miren acá, y es un anclaje metálico. Miren acá, este es sobre el terreno, pero supongo que debe tener una separación mínima de unos 10, 15 centímetros para poder meter las llaves y operar con los tubos. Entonces fíjense que tienen un bloque de hormigón, que es el apoyo, y de ahí tienen unos pernos en donde se coloca un anclaje metálico que ancla al hormigón la tubería a través de un anclaje metálico. ¿Está bien? Ahora, en los cambios de dirección que yo voy a obtener, ya sean horizontales o verticales, siempre voy a tener que colocar un anclaje. Aquí, por ejemplo, falta todavía que hay una tubería que viene para acá. Entonces, ¿qué va a pasar cuando el agua venga en esta dirección? Por la cantidad de movimiento va a tender a empujar el tubo que está transversal para desplazarlo. Y eso se llama en hidráulica cantidad de movimiento, que lo deben haber dado en las hidráulicas, se lo deben haber enseñado, cómo se calcula. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que colocar aquí? Un apoyo que sería la reacción a esa cantidad de movimiento. O sea, para evitar qué cosa, que el esfuerzo que va a hacer el agua al cambiar de dirección acá, no me desplace la tubería. Porque si me la desplaza puede ser que se zafe una unión tranquilamente. Y aquí en la vertical, esta tubería puede ser que sea la impulsión de una bomba y ya les digo, cuando se apaga el motor, el agua retorna. Si yo no le pongo un anclaje aquí, me puede desprender
la tubería como tal. ¿Está bien? Entonces eso es importante. Bueno, hasta ahí la clase de hoy. Vamos a abran sus micrófonos para que podamos pasar la lista. Asistencia, tomar asistencia. A ver, abran sus micrófonos. Eric Roldán. Eric. ¿Dónde está Eric? José Leonardo. Gerson Augusto. Presente, doctor. Ya. Andrés Alvarado. Está mal su micrófono. Presente, doctor. Ya. Presente. Ya, claro, ya se puse. Walter Álvarez. Presente. Ya. Leonardo Antelo. Si hay alguno que tiene su micrófono más, me dicen, por favor. Leonardo no está. Está. Presente, dice. ¿Está? Ya. Fernando José. Presente, doctor. Ya. Gabriela. Presente. Ya. Brian Araníbar. Presente, doctor. Ya. Roger Arena. Presente. Ya. Josué Argandoña. Presente, doctor. Ya. Marcelo Ávila. Presente, doctor. Ya. Mauricio Ballestero. Presente, doctor. Ya. María Fernanda. María Fernanda no está. Juan Bautista. Presente, doctor. Ya. Isabel Bermúdez. Está mal su micrófono, dice ingeniero. Ya, perfecto. Le puse la asistencia. Grecia Caballero. Presente. Ya. Presente. Ya. Brian Cabrera. Presente. Ya. Eric Fernando. Presente, doctor. Ya. Aderly Canaviri. Ya. Juan Rubén Cantuta. David Cava. Presente, doctor. Brian. Presente, doctor. Ya. Ya. Alex Alejandro Chávez. Andrea. Doctor Sí. María Fernanda.